¿Qué voz estás escuchando? Así en esta mañana he titulado el mensaje de hoy, ¿qué voz o qué voces estás escuchando? ¿Sabes? Todos los días escuchamos voces diferentes. Todos los días nuestros oídos se están alimentando de voces que nos están hablando, que nos dicen una cosa, que nos dicen otra. Todos los días, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer un examen. ¿Cuántos sentidos tenemos? Físicos. 5, muy bien. 5 sentidos tenemos físicos, ¿sí? Esos sentidos físicos, ¿cuáles son? Los ojos, el sentido de la vista, el sentido, todos no lo sabemos, ¿verdad? Del oído, del gusto, y así tenemos 5 sentidos físicos. Esos sentidos físicos nos sirven para comunicarnos con los demás y para disfrutar de algunas cosas. Por ejemplo, la comida, ¿verdad? Ay, qué rico es disfrutar el sabor del ceviche, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Ese saborcito que solo aquí en Mazatlán se da, de verdad que es inigualable. Qué bonito es escuchar palabras que te dicen, que te levantan, palabras de ánimo. Bueno, pues Dios te dio esos 5 sentidos físicos para que tú te pudieras comunicar y para que tú pudieras disfrutar de esta vida. Pero escucha bien, también hay sentidos espirituales. Dios también, así como te dio un oído para escuchar al otro, a tu esposo, a tu esposa, también te dio un oído para escuchar una voz. ¿Qué voz estás escuchando? Y no solo en lo físico, pero en lo espiritual. ¿Qué voces estás escuchando? ¿A quién escuchaste esta semana? Piensa un poquito. Las noticias todos los días, ¿a qué hora? Ya casi no veo noticias. A la hora que salgan las noticias, todos los días fielmente estás escuchando las noticias o estás escuchando a tu vecina. ¿A quién escuchaste esta semana? Piensa un poquito. ¿A quién escuchaste? Eso fue a través de tu oído, ¿verdad? Bueno, pues espiritualmente prestamos nuestros oídos a distintas voces y hoy el Señor quiere hablarnos que prestemos atención a cuáles voces estamos escuchando. Vamos a abrir nuestras Biblias, levanten su Biblia si todos traen, ¿sí? Amén. Hay que venir con nuestra Biblia, Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. Aleluya. Amén. Dice así, fuerte a las 3. 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo primero que vemos en este versículo es que Dios habla. No dice, si les hablo, a ver si me escuchan. No, dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios habla. Al día de hoy, Dios habla. Dios todo el tiempo está buscando hablar a tu vida. Todo el tiempo está hablándote. Es más, ¿sabes de qué trata esta Biblia que yo tengo aquí? ¿Sabes de qué trata? Dios hablándole al hombre. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando comunicarse con el hombre y decirle algo. Si ustedes revisan desde el primer hombre que existió en la Biblia hasta el último, es Dios hablando al hombre. Dios le habló a Adán. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Moisés, y así si nos vamos a Gedeón, Dios, la historia del hombre
se trata de Dios buscando hablarle, hablándote. Oye, quiero hablar a tu vida, quiero decirte, quiero bendecirte. Dios hablando al hombre. La historia de este libro que tienes en tus manos, de eso se trata. Por lo tanto, Dios habla. El Espíritu Santo habla. Y ¿sabes? Me asombró ahora que estaba estudiando el trabajo de un pastor. ¿Sabes? En lo físico, en lo secular. Me impresionó darme cuenta que es literal. Las ovejas conocen la voz del pastor. Hicieron un experimento y pusieron en un rebaño de ovejas 4 hombres que no eran el pastor a hablarle a las ovejas. Y viene el primer hombre y les llama con un silbido, que no sé hacer, por eso no lo hago. Entonces les llama el primer hombre, no era el pastor, y las ovejas empezaron a comer, a seguir comiendo. Viene el segundo hombre, tampoco era el pastor. ¿Y qué creen? Tampoco. El tercero y tampoco. Hasta que llega el cuarto. Y esto fue en lo secular. Llega el cuarto, él sí era el pastor. Y les empieza a silbar. Inmediatamente las ovejas, los animalitos, voltean hacia la voz y empiezan en manada a irse con el pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor, ¿sí? Así como esas ovejas conocieron la voz del pastor, así Jesús espera de nosotros, que escuchemos su voz y que inmediatamente vayamos cuando Él nos habla. Hay distintas voces que tú puedes estar escuchando. ¿Cuál estás escuchando con más frecuencia? ¿Sabes? La Biblia nos manda en Santiago 1:19, fíjate lo que dice Santiago 1:19. Por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Pronto para qué? Pronto para oír. O sea, puedes ser lento para oír. Pero Dios te dice, todo hombre sea pronto para oír. Y a poco a veces no, lo hacemos todo al revés. Somos pronto para enojarnos, prontos para hablar estamos buenos, ¿sí o no? Me incluyo, me incluyo. Bueno, rápido tiene uno una respuesta. Y tardos a veces somos para escuchar. Pero Dios nos manda, oye, la fórmula es al revés. Debes de ser lento para hablar, no hables tan pronto, no des respuesta tan pronto y sé lento para enojarte y rápido en escuchar. Sé un escuchador de la voz correcta, porque es importante escuchar la voz correcta. ¿Y cuál es la voz correcta? La voz de Jesús. ¿Por qué es importante, hermano, escuchar la voz correcta? Porque en esta vida vamos a necesitar una voz correcta, porque vienen decisiones que tomar en tu vida, porque vienen proyectos que iniciar para ti, porque tu familia espera de ti dirección, porque vienen retos en la vida, que si no escuchamos la voz correcta, nos vamos a ir por el camino del lobo. Pero Dios nos dice, sé pronto para escuchar porque yo estoy hablando. No se trta de si Dios me habla o no. Se trata de que Dios habla, de que el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Cómo lo hace? Puedes tener un sueño. Puede una persona venir y decirte algo. Pero lo más importante, aquí Dios te habla. Dios habla. Por eso es importante escuchar la voz correcta, porque vas a enfrentarte ante retos que vas a decir, ¿y ahora qué hago?
Y ahora, ¿cómo le hago? Porque en esta vida donde estamos es un mundo de maldad, es un mundo de pecado, es un mundo difícil y necesitamos estar escuchando una voz, la voz de Jesús para enfrentar esos obstáculos que vas a vivir en la vida. Seas cristiano o no seas, tendrás que tomar decisiones, ¿sabes? Por eso es importante escuchar la voz correcta. Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Fíjate bien, dice Deuteronomio 28. Solamente vamos a leer el primero. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, fíjate, si realmente escuchas, y dice, todas esas bendiciones van a venir. Y si tú lees Deuteronomio 28, te vas a dar cuenta que dice la Biblia que vas a ser bendito si realmente escuchas. Vas a ser bendito en tu entrada, en tu salida, en el campo, en la ciudad, el fruto de tu vientre, tu mesa, tu canasta. Si realmente escuchas la voz del Señor, dice la Biblia, en la vida vas a tener que tomar decisiones. Dice ahí mismo, te he puesto a elegir, elige. Puedes elegir entre la maldición o la bendición. Puedes elegir entre la vida o la muerte. Elige pues la vida. Por eso necesitamos saber escuchar. Por eso necesitamos que nuestros oídos espirituales estén abiertos, porque vamos a enfrentar obstáculos que vamos a necesitar. Señor, dime qué hago. Pero ¿sabes? Dice, si realmente escuchas, ¿qué significa? Que puedes estar oyendo sin estar oyendo. Cuidado. Puedes estar hoy mismo oyendo que yo hablo y cada domingo el pastor nos da una palabra y podemos estar oyendo sin realmente estar escuchando. Por eso dice la Biblia, si realmente escuchas. ¿Y qué es realmente escuchar la voz de Dios? Ponerla por obra. Recibir una palabra el domingo y el martes estar pensando en ella, estar meditando en esa palabra. El miércoles estar pensando en lo que el pastor nos enseñó. ¿Sabes? La palabra que tú escuches aquí el domingo es porque la vas a necesitar en la semana, es porque la vas a necesitar en esa próxima prueba que venga a tu vida. La palabra que Dios da aquí es porque va a venir algo a tu vida que tú vas a necesitar de esa palabra. Pero si tú estás aquí en este lugar y mientras habla el que está aquí arriba, estás pensando en, ay, ¿qué voy a comer? No descongelé la carne. Ay, ¿cómo estará el niño, la niña allá en los niños? Ay, esta hermana que me tocó enseguida. ¿En qué estás pensando? Si realmente, dice la Biblia, escuchas a Dios, serás bendecido. Pero si realmente lo escuchas, cuidado, porque podemos estar oyendo sin entender. Vamos a Mateo 13:9, perdón. 13:9. Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Otra vez, díganlo conmigo fuerte. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Mucho tiempo yo escuché esa palabra y la verdad es que no la había entendido por completo. Podemos estar escuchando sin estar oyendo, sin estar poniendo en práctica lo que Dios nos está hablando. Por eso Jesús una y otra vez dijo, iglesia, el que tenga oídos, que oiga la palabra que hoy Dios está hablando. Y el 14, vámonos ahí mismo al 14. Aunque miran, quiero que ustedes lo vean, lo que dice el 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Hasta ahí.
Cuidado, iglesia, porque nos puede pasar, porque tú estás hoy aquí, pero presta todo lo que eres. Dispón tu corazón a lo que Él te quiere decir y que no seamos como esa iglesia que escuchaba, pero no escuchaba porque su corazón se había endurecido, porque su entendimiento se había entenebrecido, se había oscurecido. Escuchaban, pero no escuchaban. Tenían ojos, pero no miraban todo lo que Dios había hecho, todo lo que Jesús estaba haciendo. Hoy el Señor te dice: iglesia, es tiempo de que tus oídos espirituales se abran, porque estás por tomar decisiones, proyectos, rumbo de vida, propósito de vida, porque hay una generación que depende de lo que tú estás escuchando, porque hay una generación que dependerá de lo que tú estás escuchando, porque lo que tú escuchas, eso es lo que tú hablas. Lo que tú escuchas, eso es lo que sale de tu boca. Lo que tú escuchas, eso es lo que tú le vas a decir al otro. Por eso los sordos son sordos mudos, porque no pueden escuchar y hablar algo distinto. Pero hoy el Señor nos dice: ustedes pueden ser esa iglesia que escuche, que entiende, que tenga el entendimiento abierto a lo que Dios va a hablar. Efesios 4:18 dice: y tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida. Cuando no escuchamos, es porque nuestro entendimiento se ha cegado, se ha oscurecido. Es porque nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestro entendimiento está cegado. Por eso dice la Biblia: tu lucha no es contra el hermano, la hermana, sino con lo espiritual. Cuando tú dices: ay, este chamaco no me entiende, ay, este esposo o esposa no me entienden, no hables. Ora por su entendimiento, para que sea abierto su entendimiento. Ya no luches con palabras, ya no luches con positivismo, ya no luches con esas ideas que el sistema nos vende. Lucha con la palabra de Dios, que dice que Él está dispuesto a hacernos libres a todo el que esté cautivo. Necesitamos nuestros oídos abiertos, porque lo que viene, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Nuestros hijos, esta generación está siendo bombardeada, y es nuestra labor proteger con la sangre de Jesús. Pero si tenemos el entendimiento oscurecido, no lo podremos hacer. Por eso el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de la importancia de estar escuchando la voz del pastor y no la voz del extraño. Pero hoy estamos aquí, amén, para escuchar la voz correcta. ¿Sabes? Dice la Biblia que hay voces, que hay una voz correcta y hay muchas voces extrañas. Vayan conmigo a Juan 10. Juan 10, 5. Dice así, hablando igual del pastor y las ovejas: pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no conocen voces extrañas. Mas al extraño no seguirán. Amén. ¿Qué significa eso? Que hay voces extrañas. Y hoy te quiero hablar de unas voces que puedes estar escuchando y que son las voces extrañas. La primera voz extraña es la voz del temor y la inseguridad. Esa es una voz extraña que todos los días viene y toca las vidas, porque el enemigo
quiere a través del temor tenerte ahí sentado, tenerme ahí sentada, porque el enemigo a través del temor quiere tenerte sin visión, porque cuando alguien tiene miedo no se atreve a hacer las cosas, no se atreve a dar pasos de fe. El temor paraliza, el temor oscurece el entendimiento, y de vez en cuando la voz extraña del temor vendrá a tu vida y te hablará y te dirá: no vas a poder con eso, en tu generación nadie ha podido. Oye, eso te toca, eso te tocó vivir. La voz extraña del temor vendrá a tus oídos y empezará a hablarte, empezará a decirte cosas contra el propósito de Dios para tu vida. Y si tú lo escuchas, te vas a paralizar, te vas a parar y vas a decir: ay, no sé por qué no puedo avanzar, no sé por qué no puedo seguir. Presta atención, a lo mejor estás escuchando la voz del temor, a lo mejor estás escuchando la voz de la inseguridad. Ha tocado todas las noches esa voz y te ha paralizado. ¿Sabes? En la Biblia, en 1 Samuel 17, encontramos esta historia. Que el Goliat, el gigante Goliat, paralizó a través del temor al pueblo de Israel. Siendo un gigante, ni tan gigante, ¿eh? Yo antes pensaba que era un gigante así como de los hoteles, así pensaba yo. Pero no. ¿Cuánto medía? Aproximadamente 3 metros. ¿Quién es el más alto aquí? A ver, ¿quién mide 2 metros? 1,90. A ver, ¿quién mide 1,90? 1,85. ¿Quién me...? Acá, 1,85. Ah, pues, ok. A ver, ponte de pie, por favor. 1,85. Bueno, pues imagínense el doble. Así era el gigante, Goliat, que vino y empezó a atemorizar al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes ya se saben esta historia. Y quienes no la saben, era un gigante que vino y les dijo: a ver, ¿quién de ustedes me va a enfrentar? ¿Quién de ustedes puede contra mí? Y el pueblo de Israel empezó a tener miedo. Y cuando tuvo miedo, ya no hizo nada. Porque el temor paraliza, porque el temor te para y no te permite seguir avanzando. Y dice la Biblia que el gigante venía todos los días a decirles, a mofarse, a burlarse. Ustedes, nadie puede contra mí. Yo he peleado, soy un experto en pelear y ustedes no saben. Y el pueblo estaba con miedo. La voz del extraño, la voz del temor se había levantado contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba con miedo. Y sabes, así viene el enemigo a tu vida. Se disfraza de gigante, se disfraza de un Goliat y te dice: no vas a poder con eso, es demasiado para ti, es mucho para ti, párate porque no vas a poder. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que dice la Biblia que el gigante lo hacía todos los días, todos los días, todos los días, porque el temor es así. Algo se vuelve en tu vida con temor cuando todos los días viene. Cuando todos los días la crisis llega a tu vida, cuando todos los días no tienes que comer, cuando todos los días la enfermedad sigue ahí, cuando el problema se hace permanente, llega el temor, porque estás viendo que no se va, porque estás viendo que ahí está, porque estás viendo que no sale. Pero ¿sabes qué hizo? Tú te sabes la historia, hasta que uno que había estado en la intimidad con Dios,
Uno que había estado en donde nadie lo miraba, hasta que uno que a nadie daba un peso por él, hasta que uno que ni siquiera estaba en la batalla, porque David no estaba en la batalla, solo fue a llevarle comida. Hasta que uno se enceló, se enojó y dijo: ¿quién es este gigante que está desafiando al pueblo de Dios? ¿Quién es este gigante que está atemorizando si nosotros tenemos al Dios de dioses y al Rey de reyes? Hasta que uno se levantó. Si tú te levantas por las mañanas, eso que parece inmovible se moverá. Si tú te levantas, hasta que uno lo hizo, el pueblo fue liberado de esa voz extraña. La voz del temor mostrará tus debilidades, pero la voz del Padre te dirá: el Señor está contigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? La voz de Dios te dirá: ustedes no han recibido un espíritu de temor, ni un espíritu que los esclavice al miedo, sino un espíritu que pueden decir: Abba, Padre. Ustedes no han recibido espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando escuches la voz del extraño, la voz del temor, párate, porque Dios también está hablando. Porque Dios también está hablando. Pero hay otra voz también del extraño. ¿Y sabes cuál es esa otra voz? La voz del fracaso. La voz del fracaso. De vez en cuando llegan situaciones a nuestras vidas donde el fracaso toca a nuestra puerta, a nuestra vida, a nuestra familia, a ese proyecto grande que tenías. Y hermano, la voz del fracaso empieza a llegar. La voz del extraño a través del fracaso empieza a sonar en tus oídos, empieza a sonar a decirte: aquí vas a terminar, este es tu final. No ibas a tener éxito, nunca vas a salir de esta situación. Empieza a sonar la voz del fracaso como un taladro que suena todos los días, porque aquel proyecto no funcionó, porque aquel matrimonio no funcionó, porque aquel hijo ya se te fue. Empieza a sonar la voz del fracaso. Pero es momento de que escuches que hay otra voz. Vamos a Lucas 5 para ver cómo esta voz se escuchó. Dice así, Lucas 5. Un día Jesús estaba a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y luego dice: entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. La siguiente: subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La que sigue: maestro, le dice Simón, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. El fracaso había llegado. Ahí estaba. Habían intentado pescar, habían echado las redes, pero no habían pescado. Oiga, Simón era un pescador experimentado. Simón sabía lo que hacía.
Simón sabía, era un experto. El fracaso es así. No porque tú seas el experto de los negocios, el experto de los esposos, la experta de las mamás, todo te va a salir bien. En algún momento llegará el fracaso. Aquello no salió como esperabas, aquello se bajó, ibas muy bien y de pronto otra vez en el piso. El fracaso llega a la vida de las personas. El fracaso es la falta de éxito cuando haces algo. Es no llenar las expectativas de un estándar, ya sea de algo que tú esperabas o incluso de lo que los demás esperaban de ti. Pero fíjate qué impresionante es Dios. Esta palabra está llena de hombres que experimentaron el fracaso. Esta iglesia está llena de hombres y mujeres, no los mejores. Esta Biblia está llena no de los mejores. Esta Biblia está llena de hombres que fracasaron. Abraham fracasó en su fe al no confiar que Dios podía darle un hijo sin su intervención, porque Abraham intervino. Abraham fracasó en su fe. Moisés experimentó fracaso en el desierto. Gedeón se sentía fracasado en aquella cueva donde estaba empobrecido por los enemigos. Pedro había negado a su maestro, había fracasado. En la Biblia encontramos estas historias, pero no es el final de ellos. Si tú lees esas historias, encontrarás a Abraham siendo padre de muchedumbres, encontrarás a Moisés siendo el libertador de Israel, encontrarás a Gedeón obteniendo la victoria contra los madianitas y encontrarás a un Pedro que con sus sombras se sanaban, porque no se quedaron en el fracaso, porque no se quedaron escuchando la voz extraña del fracaso, porque decidieron voltear sus ojos al cielo y decir: aunque no vea nada, aunque esté en el desierto, aunque no tenga hijos, Dios lo hará en mi vida y en tu vida. Aleluya, aleluya. Esa es la voz de nuestro Dios. Esa es la voz de Jesús que hoy te dice: si has escuchado la voz del fracaso, si has escuchado la voz del temor, hoy es momento para abrir tus oídos y escuchar la voz correcta que te dice: yo estoy contigo, te voy a proteger por donde quiera que vayas y no te soltaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Esa es la voz de Dios que te dice: estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. La perfeccionará. Esa es la voz correcta. Pero tenemos una tercer voz, que es la voz de la dificultad. La voz de la dificultad. Todos aquí pasamos por dificultades, amén. Todos. Aún el cristiano más ayunador, más orador, nuestro pastor, nuestra pastora, todos pasamos por tormentas. En Marcos 4:35, vamos a esa palabra. Dice así, Nueva Versión Internacional, lo leo. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, siguiendo a Jesús. No estaban comiendo palomitas, no estaban viendo la serie de la que te guste, estaban en la barca siguiendo a Jesús.
siguiendo la voz correcta. Y en esa barca se desata una tormenta, una dificultad, se desata una dificultad en sus vidas. Y dice, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Las tormentas en la vida llegarán, no importa quién seas, no importa que tengas estabilidad, no importa dónde te encuentres. Las tormentas representan esos momentos donde llega la enfermedad, donde llega la crisis, donde llega el desempleo, donde llega el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, porque Dios siempre habla aún en medio del silencio. Dios habla. Las tormentas representan esas situaciones que no tienen solución, esas veces que te empiezas a hundir, esas veces que ya no sabes cómo salir, que te inundó tanto el problema, que te inundó tanto la dificultad, que ya no puedes salir a menos de una intervención divina. Y empieza la voz de la tormenta, la voz de la dificultad a hablarte. Empieza la voz de la dificultad a decirte, aquí te vas a hundir. No, de esta no sales. ¿A poco no has escuchado esa voz? No, aquí te quedaste. Hasta aquí llegaste. Y te empieza a decir esa voz, la voz de la dificultad. Empiezas a decir, no vas a poder, mira dónde tienes el agua, ya no puedes hacer nada. Pero justo en ese momento, así como Jesús con sus discípulos estando en la barca, cuando a punto de ahogarse, Jesús se despertó, porque Jesús estaba dormido. Él no estaba espantado, Él no se asusta. Tú le dices, Señor, mira la situación en la que estoy, mira el problema en el que estoy. Oye, no, y pensamos que Dios se preocupa. Oye, Dios no se preocupa por tus problemas. Dios no se preocupa por lo que a ti te inquieta. Él está en control. Él está tranquilo. Y si está tranquilo Él, y si está tranquilo Jesús, tú también tienes que estar tranquilo, porque Jesús les había dicho antes de la tormenta, crucemos del otro lado. No les dijo, a ver si podemos cruzar, a ver si no se nos atraviesa una tormenta, a ver si no viene la lluvia. Jesús les había dicho, vamos a cruzar del otro lado, crucemos del otro lado. Él estaba seguro y los discípulos se olvidaron de esa palabra. Pero en ese momento sucedió el milagro, porque en el momento de la dificultad y de la tormenta, en el momento en que te estás hundiendo, es cuando Jesús hace el milagro en tu vida. En el momento en que tú recuerdas que Jesús te dijo, lo vas a lograr, vas a terminar esta vida con éxito, vas a terminar la misión que te di, vas a lograr el propósito que te dije, vas a salir de esa enfermedad, vas a cruzar del otro lado. Cuando empiezas a escuchar la voz de Jesús, la voz de la tormenta se disipa, se va, y los vientos y el mar y la tormenta le obedece, porque no hay problema que no obedezca a la voz correcta. No hay enfermedad que no obedezca. Dáselo fuerte a Él, fuerte a Jesús. Aleluya, Señor. No hay tormenta que no cese al nombre de Jesús. Pero está la última voz que te quiero hablar. La voz incorrecta de la autosuficiencia. La voz de la autosuficiencia. Esa también es la voz del extraño. ¿Y sabes de qué trata esta voz? Es cuando consideras que a través de ti
puedes lograr las cosas o solucionar los problemas. La voz de la autosuficiencia es la actitud de no necesitar de otros. Es la actitud de que no necesitas a nadie. La voz de la autosuficiencia es la voz del orgullo. Es la voz que no te permite doblegarte. Que no te permite doblegarte. Decir, necesito de Jesús. La voz de la autosuficiencia, esa voz, es esa voz que no te permite decir, necesito de otros, necesito de mi iglesia, necesito de mi pastor, necesito de mis líderes, necesito humillarme. La voz de la autosuficiencia es una voz de orgullo, es una voz de apariencia que no nos deja de estoy mal en esto. La voz de la autosuficiencia es la voz del extraño, y si tú escuchas esa voz, tú pensarás que tú no necesitas de los demás, que tú no necesitas de Dios, que tu estabilidad la has logrado porque eres muy inteligente. Cuidado con esa voz, porque esa voz nos llevará a entenebrecer, a oscurecer nuestro entendimiento, y ya no escucharemos la voz correcta. La voz de la autosuficiencia es esa voz que te dice, qué buena trayectoria tengo, qué buen carro, es que trabajo todos los días, es que mi negocio es el mejor. No, es que vengo de los Maciel, de los Osuna, de los Pérez. La voz de la autosuficiencia es el orgullo que siempre está tocando la vida de los hijos de Dios para alejar. La voz de la autosuficiencia es la voz del orgullo, es la voz que dice, por mi trayectoria, por mi carisma, por mi inteligencia lo he logrado todo. Pero no es así, porque sin su gracia, sin su favor, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo estaríamos tirados en el fracaso, pero a través de escuchar la voz correcta y decirle, te necesito, Señor, tu voz hablando a mi vida. Vamos a Deuteronomio 8:11. Dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes cumplir sus mandamientos. Y vamos por favor al 17. Dice así, no se te ocurra pensar, lo vuelvo a decir, no se te ocurra pensar, por favor no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. La voz de la autosuficiencia, eso dice, es que has trabajado, es que eres el mejor colaborador del mes, es que eres muy carismático, eres muy chistoso, eres el mejor. No, la voz de la autosuficiencia te alejará de escuchar la voz correcta, porque dice la Biblia que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Pero cuando tú empiezas a decir la voz correcta es, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Señor, todo lo que he logrado es por tu gracia, es por tu favor, porque yo estaría hundida en el fracaso, hundida en la soledad, pero por tu gracia, Señor, es que estoy aquí, es que tú estás ahí. Que Dios nos libre de la voz de la autosuficiencia. La voz de la autosuficiencia es esa voz de orgullo que no te dejará ver
que hay otro mejor que tú, que siempre, porque así tiene que ser, las generaciones van a ser mejores que nosotros, porque yo creo que las generaciones que vienen serán generaciones mejores que yo. Porque yo creo que las generaciones que vienen detrás de mí serán generaciones mejores. Que si yo hice esto, ellos serán mejores. Escuchemos la voz correcta, la voz del pastor que te dice: es por mi gracia, no se te olvide, es por mi gracia. Los hijos que te doy, es por mi gracia. El ministerio que te doy, es por mi gracia. El trabajo, el esposo, la familia, el carro y todo lo que tienes es por la gracia de Dios que está contigo y conmigo. Aleluya. Esas son las voces extrañas: la voz del temor, la voz de la tormenta, la voz de la autosuficiencia, la voz del fracaso. Pero hay una voz, y es la voz correcta, y esa es la voz de Jesús. Y esa es la voz de fe. Y esa es la voz que tenemos que estar escuchando. Mateo 13:16 dice: pero dichosos ustedes, porque tienen ojos para ver y tienen oídos que oyen. Dichosos ustedes, hoy son dichosos que están escuchando una palabra que libera, una palabra que cambia, una palabra que transforma. Dichosos ustedes. Les aseguro, dice Jesús, que muchos profetas y personas quisieron ver esto que ustedes ven, quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando y no lo escucharon. Son dichosos, ustedes son dichosos porque están escuchando la voz de Jesús, que es la voz correcta. Y en Marcos 7:31, vamos para allá, por favor. Dice así: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábranse, que significa ábranse. Al instante que pasó, el hombre pudo oír perfectamente y se le desató la lengua. Aleluya. Éfata, ábrete, es una orden al mundo espiritual para que sea liberado lo que estaba atado. Éfata es una orden al mundo espiritual para que cese la voz del temor, para que cese la voz del fracaso, para que cese la voz de la enfermedad. Éfata es una orden en el mundo espiritual Dios, para que cesen las voces del extraño en tu vida. Al decir Éfata, Jesús hizo el milagro en ese sordo mudo y hoy lo hará en tu vida también. Éfata es la voz correcta. Yo no sé qué es lo que esté cerrado en tu vida. Yo no sé qué es lo que esté cerrado en tu vida. Yo no sé qué voz estés escuchando. Yo no sé si ha llegado el fracaso, si ha llegado el temor, si ha llegado la inseguridad, si ha llegado la tristeza, la opresión, la depresión, la enfermedad. Pero sea lo que sea, hoy, así como ese milagro sucedió, va a suceder en tu vida.
Amén. Va a suceder. Oídos van a ser abiertos. Oídos espirituales se abrirán. Y lo que no habías estado escuchando, lo escucharás. Y lo que no habías estado hablando, lo hablarás. Porque la palabra éfata, Jesús la dijo. Y es una orden a tus sentidos espirituales para que sean abiertos, para que sean libres de toda atadura, de todo fracaso en tu vida, y salgas de este lugar dispuesto a hacer la obra que Él nos mandó hacer. Amén. Cuando el sordo mudo escuchó esa orden, todo cambió. Todo lo que había permanecido mal por años se fue. En un momento fue cambiado. Qué maravilloso, extraordinario milagro. Fíjate, el Señor me decía, cuando no estás escuchando la voz correcta, no estás hablando la voz correcta. Cuando no estás escuchando la voz correcta, no estás hablando la voz correcta. Porque era sordo mudo, y al instante cuando sus oídos escucharon la voz correcta, dice la Biblia, se le desató la lengua y él pudo empezar a hablar. Cuando estás sordo, estás mudo. Cuando estás sordo espiritualmente y estás escuchando otras voces, no vas a poder hablar la palabra correcta. No vas a poder decir la palabra correcta. Cuando tus oídos están cerrados, tu lengua también está cerrada. Por eso Jesús hizo el milagro en sus oídos y se le desató su lengua. ¿Sabes? Para cerrar, hace 2 años, varios de ustedes saben que perdí a mi papá de esta tierra. Mi padre se fue al cielo, hoy está en el cielo, pero se fue. Y se fue de pronto, sin una enfermedad, sin cama, simplemente se fue. De una noche verlo, escucharlo, saludarlo, convivir, reír con él. De una noche al otro día en la mañana me hablan y me dicen, tu papá está con Dios. ¿Sabes? ¿Qué dolor en mi corazón se abrió? ¿Sabes qué herida en mi corazón se abrió? Y sabes que esa herida que se abrió, el enemigo aprovechó para entrar a susurrar con sus palabras de mentira cosas a mi vida. Y empezó a hablar a mí, a mis oídos. Yo tenía otros planes. Me había regresado de México apenas hacía 1 año para estar con mis padres, para estar con mi familia. Y solo pude estar 1 año con él. 1 año. 1 año. Porque de pronto él se fue. Yo tenía planes, quería pasar días del padre, quería pasar navidades, quería que conociera a mi niño y que jugara con él. Y no se pudo. Y esa herida se abrió en mi corazón. Y yo decía, pero ni siquiera tuve oportunidad de declarar un milagro en su vida. Ni siquiera tuve la oportunidad de orar por él. De pronto llegó la mala noticia. Llegó la mala noticia. Y esa herida que se abrió en ese momento permitió
permití que el enemigo y la voz del extraño empezara a hablar a mi corazón, empezara a decirme cosas a mi vida, empezar en la tristeza, en la soledad, en la depresión. Empecé a abrirle un camino a las heridas del alma, porque para mí no era justo, porque para mí no había sido lo mejor. Pero ¿quién era yo para decir que no había sido lo mejor? Porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo que hace. Y en ese momento de esas noches donde yo estaba en dolor, recuerdo que estaba en la cocina de mi casa lavando los trastes. Y ya ven que sí lavo trastes también. Y estaba lavando los trastes pensando en el pajarito que está volando, cuando llega a mis oídos una voz audible, pero en susurro. Audible, pero en susurro. Así como cuando le hablas a alguien en voz bajita. Estaba lavando y llega esa voz y me dice: huérfana, huérfana, huérfana. La voz del extraño habló a mis oídos y lo escuché audiblemente, como si alguien estuviera ahí. Y yo dije: ¿quién me habla? Y dije: es verdad, ahora soy huérfana. Y empecé a hacerle caso a esa voz, la voz del extraño, la voz de la orfandad. Empecé a alimentarla y empecé a tener noches tristes. Y claro, era parte del duelo, pero no era propósito de Dios que yo estuviera escuchando la voz del extraño, la voz de la orfandad. Empecé a llorar y llorar y llorar. Pero sabes, hasta que recuerdo que estábamos en pandemia, no veníamos a este lugar, no veníamos a congregarnos. Y recuerdo que en una de las transmisiones en vivo, que estaba el pastor aquí predicando, dice, pues no había nadie aquí, todos estábamos en casa. Y recuerdo que en esa transmisión yo estaba escuchando la palabra, cuando escuché la voz correcta, cuando escuché que ese susurro menguaba. Y empecé en esa transmisión en vivo a través del pastor a escuchar: ustedes no son huérfanos, no los he dejado huérfanos, vendré a ustedes, no os dejaré, dice la Biblia, huérfanos, vendré a vosotros. Cuando el pastor dijo esta palabra, yo me acuerdo porque la dijo, pero inmediatamente dije: esa es la voz correcta y no la voz del extraño para mi vida. Y me apropié de esa palabra y salí de ese duelo y salí de ese proceso de dolor y no me estanqué. Y dije: el diablo me quiere tener en prisión, en dolor, en temor, pero hasta aquí decido escuchar la voz del extraño, hasta aquí decido escuchar la voz del fracaso. Me levantaré e iré a mi Padre y encontré la voz correcta. Hoy el Señor tiene para ti la voz correcta en tu vida. La voz correcta que te dice: tú no estás solo. Dice: antes que clames, te responderé yo. Mientras aún hablas, yo te habré escuchado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y si alguno oye la voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Él está aquí.
Él no quiere que sigas escuchando la voz del fracaso, la voz de la tristeza. Él quiere que tus oídos espirituales sean abiertos, que tus sentidos espirituales, así como ese sordo mudo, cuando Jesús dijo, Éfata, sea abierto, el sordo, su vida cambió, así tu vida cambiará. Tan solo escuchar una palabra correcta de Dios. Tus generaciones esperan. Tus generaciones vienen detrás de ti. Tus generaciones te esperan. Esperan escuchar de ti la voz correcta. Tus generaciones esperan escuchar la voz correcta. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya.